Durante el Sábado Santo, la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor meditando su pasión y su muerte, su descenso a los infiernos y esperando en la oración y el ayuno su resurrección. En María, conforme a la enseñanza de la tradición, está como concentrado el cuerpo de la Iglesia. Por eso la Virgen María, que permanece junto al sepulcro de su Hijo, es imagen de la Iglesia Virgen que vela junto a la tumba de su esposo en espera de celebrar su resurrección. En esta intuición de la relación entre María y la Iglesia se inspira el ejercicio de piedad de la hora de la Madre. Mientras el cuerpo del Hijo reposa en el sepulcro y su alma desciende a los infiernos para anunciar a sus antepasados la inminente liberación de la región de las tinieblas, la Virgen, anticipando y representando a la Iglesia, espera llena de fe la victoria del Hijo sobre la muerte. Vamos a meditar las 7 palabras de María en el Evangelio. Primera palabra. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? ¿Cuántas veces en nuestra vida hay muchas cosas que nos resultan incomprensibles? Pues en la vida de la Virgen María hubo muchas situaciones así. Y se tuvo que agarrar a su fe y a su confianza en Dios y peregrinar así por las circunstancias de su vida por las que la providencia la fue llevando. Esta es la primera pregunta que ella hace. Y es una pregunta que no indica resistencia ni desconfianza, sino solamente denota extrañeza, perplejidad. Pero después de esta pregunta ella dice fiat. Expresa su perplejidad, pero en ningún momento se resiste a la voluntad de Dios ni duda de ella. La Virgen es demasiado pequeña, se siente demasiado pequeña y no pretende comprender. No es una pregunta que exija entender lo que Dios hace con ella. Es una pregunta que nos demuestra cómo peregrinó en la fe y sobre todo la confianza de su corazón. Porque cuando ella contesta aquí estoy, fiat, soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo lo que quiere y lo que tú me has dicho, pues simplemente está indicando que no solamente pertenece al Señor y ella es su esclava, sino que confía plenamente en Él, se confía a Él, y así tantas y tantas veces durante su vida. Y ya la culminación de esa confianza, de ese abandono en Dios, en el Padre de su Hijo, que primero le da a su Hijo y después le arrebata a ese mismo Hijo y se lo lleva a un sepulcro, pues ella continúa diciendo lo mismo. No comprendo muchas cosas, pero yo confío y espero.
¿Cuántas veces en nuestra vida nos cuesta confiar y esperar? No tenemos ningún derecho a dudar de Dios. Ella nunca dudó. Hubo momentos, como este momento ante el sepulcro, en que el corazón lo tenía que tener hecho jirones, roto. Bien, pues junto al sepulcro de Jesús, María, que tenía que sentirse más muerta que viva, permanece. Ella es la que siempre permanece, la que siempre espera, la que nunca duda. El dolor no puede ser nunca una justificación para nuestra desconfianza. Nunca podemos decir que dudamos porque no podemos más de lo mal que estamos. Si dudamos es porque no amamos, porque no confiamos. Y por complejas y difíciles que vengan las cosas en nuestra vida, tenemos que seguir confiando en Dios y en su amor. Una cosa es que yo no entienda nada de lo que Dios pueda permitir en mi vida. Y otra cosa es que yo dude de que eso que no comprendo sea bueno para mí. Nada malo nos puede pasar que Dios no permita. Y ese mal aparente, la omnipotencia de Dios, el amor omnipotente de Dios, lo puede cambiar en bienes. Tenemos que convencernos de que no tenemos que juzgar las circunstancias, las cosas, y mucho menos a Dios, que las permite. Tenemos que convencernos de que Dios es omnipotencia infinita, y esa omnipotencia infinita me ama a mí, luego me ama con un amor omnipotente. Y ese amor y esa bondad solamente van a buscar para mí el bien, aunque el trayecto sea penoso y yo no lo entienda, pero la meta al final siempre va a ser un bien. Y eso la Virgen lo sabía, por eso sigue esperando. Frente al absurdo tremendo del sepulcro donde yace su hijo, ella espera, no desespera, rota de dolor, espera. Segunda palabra, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María se califica a sí misma como esclava. Es la madre del Señor, es la reina del universo, es la criatura más perfecta entre todas, aquella en quien resplandece como en nadie la santidad de Dios. Es la Santísima Virgen y es de nuestra raza, es una de los nuestros, pero con una pureza jamás igualada por nadie. Más que ella, solo Dios. Y sin embargo se denomina a sí misma la esclava del Señor. Y es verdad que, como os acabo de decir, la pureza de María es inigualable. Su santidad es única, solo Dios la supera. Y todo eso la hace grande y única, pero acordaos de lo que dijo de ella Jesús. Cuando se acercaron a aquellas personas y le dijeron: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. La contestación de Jesús fue: bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La grandeza de la Virgen radica ahí, porque lo dice Jesús, más que en todo lo demás. Todo lo demás han sido privilegios, regalos, mimos que Dios ha tenido con ella. Pero lo grande, lo que la hace grande, absolutamente grande, es que ella libremente, desde siempre, escogió ser la esclava del Señor. Después ya se le regaló ser inmaculada, ser madre de Dios, pero todo eso son privilegios y regalos que Dios le ha hecho a ella. Ella le hizo a él el regalo de ser su esclava con todo lo que esto significa. María, ante todo, es una voluntad rendida a Dios, entregada por completo. Un amor absoluto indica una voluntad absolutamente rendida. María ha decidido no tener vida propia, ni voluntad propia, ni nada propio. Todo es del Señor, por eso ella es su esclava. Un esclavo no tenía nada, ningún derecho, y vivía totalmente en función de su amo. Y ese amo podía hacer con él lo que quisiera, cubrirlo de gloria
y levantarlo a lo más alto o darle muerte. El esclavo no tenía, por decirlo de alguna manera, vida propia, ni siquiera identidad. Era el esclavo de. No tenía tampoco nombre propio ni ciudadanía. Y ella decide ser la esclava del Señor. Nos hemos acostumbrado a escucharlo y nos parece como lo más normal. He aquí la esclava del Señor. Cuando ella dice eso, lo está diciendo en serio. Le está diciendo al ángel que ella no es nadie, que el Señor es el que es y ella es la que no es, y que su existencia y su vida solamente tienen razón de ser en función del Señor, y que el Señor pues haga con ella lo que se hace con los esclavos, lo que quiera, absolutamente lo que quiera. Aquí está la esclava del Señor, llega al colmo en el Gólgota. El Señor le arrebata de la manera más cruel lo que Él le dio de la manera más inesperada, que es su Hijo. Y ella no se rebela. Ella está con Él, sigue con Él, le ama. Permanece junto a Él porque es su esclava. Y si hay que ir al Calvario, se va al Calvario. Y si hay que esperar junto a la losa del sepulcro, se espera. Y si ya no hay que permanecer en el sepulcro y hay que irse hacia el cenáculo porque es sábado y hay que respetar el descanso sabático, pues obedece. Porque ella es la esclava del Señor, la que siempre obedece, la que escucha la palabra de Dios y la cumple. En el Calvario no pregunta, ¿tiene que acoger a Juan? Pues lo acoge. De pronto parece que le hacen un cambio de hijo bastante desventajoso para ella. Pues lo acepta también y permanece. De pronto se tiene que ir con Juan, que la recibe en su casa, y dejar su propia casa y su vida y sus cosas. Pues va, porque ella es simplemente la esclava del Señor. Cuando escuchamos que el Señor le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, y a partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa, nos quedamos diciendo que qué maravilla, ¿no? Que qué suerte, Juan, que qué regalo le hizo el Señor a Juan. Y es verdad, pero ¿y ella? A ella le quitan todo. Le quitan a su hijo que está agonizando en la cruz. Le quitan hasta el consuelo de volver a su casa, a Nazaret. Ya no tengo hijo, pues me voy a mi casa, ¿no? Y permanezco allí en mi lugar, en mi sitio, donde me siento segura, donde conozco, donde conservo mis recuerdos, donde he vivido los momentos más bonitos de mi vida con José y con mi hijo. Pues ya esto ha sido así, pues me voy a mi casa. Pues no, ya no tienes hijo, ya no tienes casa, ahora tienes otro hijo y tienes que ir a donde te lleven. Y ella no dice nada, porque es la esclava del Señor. Esta parte se nos suele olvidar mucho. Nos quedamos con que qué suerte tiene Juan, pero no nos damos cuenta de lo que supuso para ella el despojo total. Pero como es la esclava, y Jesús lo sabe, pues hace con ella lo que quiere, y dispone, y la lleva, y la trae, y le quita y le pone. Y en cada latido del corazón de la Virgen hay un eco continuo. Ecce, ecce, aquí estoy. Fiat. Es como si en el corazón de la Virgen hubiera una sincronización preciosa entre latidos, sístole y diástole, ecce y fiat, ecce y fiat, ecce y fiat. Ese es el corazón de la Virgen y ese es el corazón de Jesús. Y a nosotros qué poco nos gusta ese ritmo. Cuánto nos cuesta hacer nuestra esa melodía. Ojalá nos resonara así siempre el corazón. Ecce fiat, ecce fiat. Esa es la música, esa es la melodía de la esclava del Señor.
Tercera palabra. Saludó a Isabel. Entró María en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando María llega a Encarén es portadora de Dios. Lleva en su seno a su Hijo, la causa de todas las alegrías del mundo. Y por donde va, sin ella pretenderlo, pero es que es así, porque lleva a Dios, pues va derramando vida y alegría. Llega y saluda a Isabel. Y en ese saludo vuelca todo lo que tiene en su interior y en su corazón, de tal manera que por donde ella va se hace presente a Dios y el Bautista brinca de gozo en el seno de su madre. Ese saludo conmueve todo el interior de Isabel y de su hijo. Y cuando yo voy por la vida, ¿qué hago? ¿Cómo voy? ¿Voy llevando a Jesús como le lleva a ella? Y con mi sola presencia voy derramando vida y bendición porque voy llena de Jesús. O dentro de mi corazón llevo mucho más egoísmo y todas sus consecuencias que a Jesús. ¿En qué porcentaje llevo a Jesús y en qué porcentaje llevo mi egoísmo? ¿Cuánto amor derramo? ¿Cuánta alegría derramo? ¿Cuánta bendición voy dejando a mi paso? O por el contrario, voy dejando malestar, tristeza, agobio. Cuando yo me acerco a alguien y le saludo, transmito paz, transmito a Jesús, o más bien derramo la frialdad y la dureza de mi egoísmo. ¿Soy un instrumento en las manos de Dios para derramar amor, paz, alegría? ¿Voy haciendo brincar corazones porque llevo a Jesús como brincó el Bautista en el vientre de su madre? ¿O voy dejando a mi paso indiferencia, vacío o incluso tristeza? Cuarta palabra. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humildad de su esclava. Cuando María recibe de Isabel su bienvenida, su saludo, su alegría, y le dice lo que ha sucedido, cómo su hijo ha saltado de gozo cuando ha llegado, y también le dice, a partir de ahora te llamarán dichosa todas las generaciones, bienaventurada tú porque has creído. En ese momento María no se engríe, simplemente le dice, no soy yo, todo esto no es cosa mía, lo hace el Señor, es del Señor. Y como todos aquellos que son pequeños, cuando están felices y gozosos, rompe a cantar, empieza a cantar y a exultar y a alabar y a bendecir a Dios. El alma de la Virgen, tan bella, tan preciosa, canta y engrandece al Señor y empieza diciendo eso. Mi alma canta la grandeza de Dios. Nuevamente, porque ha mirado la humillación de su esclava. Nuevamente vuelve a utilizar ese término, la humildad de su esclava. Qué bonito es comprobar a cada paso cómo la Virgen no lo utiliza como una fórmula más o menos retórica y bonita. No, es que ella de verdad tiene conciencia íntima de ser la esclava del Señor. Se siente así, es feliz de serlo. Y por eso rompe a cantar, porque su alegría estriba en ser pequeña, en ser del Señor, en pertenecerle. Lo demás le da igual estar en Encarén que en Nazaret, que en el Calvario, que huir a Egipto, que vivir feliz en Nazaret, en el día a día, en su casa con su hijo. En cualquier circunstancia, ella es y se vive a sí misma como la esclava del Señor. Es su identidad. Es la esclava del Señor y en serlo radica su felicidad. Es no tener vida propia
y pertenecerle por completo. Y canta de esa manera. Mi alma canta la grandeza del Señor porque ha mirado la humildad, la pequeñez que soy, la nada de su esclava. Y después dice, desde ahora me van a felicitar todas las generaciones siendo su esclava. El corazón de la esclava del Señor es el más gozoso, el más feliz, el más bienaventurado, porque es el que más se configura y se parece en todo al del siervo obediente, al que también tomó la condición de esclavo. Quinta palabra. Dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Este fue quizá uno de los momentos más oscuros de la vida de la Virgen. Tuvo que ser un momento muy angustioso, de mucha oscuridad, de muchas dudas, de no entender nada. Y le pregunta a su hijo, pero como en todas las preguntas de María, no hay sombra de reproche, sino que simplemente expresa el estado de su corazón, expresa su preocupación, su agobio, su dolor, su angustia, pero en ningún momento le reprocha a Jesús nada, mucho menos le exige nada. Pero dentro de ella hay una angustia. ¿Qué va a ser de mí si pierdo al Señor, si pierdo a Jesús? ¿Cómo vivir si me quedo sin Él? Y de pronto Él se nos acerca y nos dice, pero tú no sabes que yo tengo que hacer estas cosas. Tú no sabes que yo no estoy para ti solo, sino para las cosas de mi Padre. Y tienes que aprender a darme, a entregarme. Cualquier madre normal tiende a ser posesiva con sus hijos. María se preocupa, se angustia. Si de pronto se le pierde Jesús, su mundo se queda a oscuras. Ella no expresa ningún reproche, ninguna disconformidad. Acepta, pero no comprende. Y expresa su dolor y su angustia. ¿Cuántas veces nosotras le buscamos angustiados? ¿Cuántas veces creemos que hemos perdido a Jesús y no le hemos perdido, sino que Él tiene que hacer su obra también en cada uno de nosotros? Y a veces su obra puede pasar por una purificación, por una aparente distancia, y tenemos que dejarle. Hay que ser también la esclava del Señor en el silencio, en la oscuridad, en el aparente olvido, en la sequedad, en el tedio, en el aburrimiento. Hay que dejarle que haga lo que tenga que hacer. Él tiene que estar en las cosas de su Padre y quizás hay momentos en que tenemos que asumir el sentimiento de no estar haciendo nada, de que Jesús se nos va, que se queda en asuntos más importantes que nosotros aparentemente y nunca entorpecer el plan de Dios. Si el plan de Dios pasa porque yo me quede en casa, en un rincón, al margen y en silencio, pues también en eso tengo que ser su esclava y dejarle. Y aunque no entienda muchas cosas, como le pasaba a la Virgen, y aunque me duela el corazón, vivir con paz y sin dudar de Él y de su amor, guardándolo todo en mi corazón. Y poco a poco lo voy rumiando, pero yo le dejo a Él libre. Yo ya sé que Él está en las cosas del Padre, pues ya no le doy más la lata y no le pido más explicaciones. Está bien, Señor, por mí no te preocupes. Vuelvo a Galilea, estoy en casa con todo listo para cuando tú regreses. Tu esclava está en casa, quédate en el templo con los doctores, en los asuntos que tengas que atender. Yo me fío de ti, yo descanso en ti y te espero en casa.
Sexta palabra. Dijo la madre de Jesús: no tienen vino. De esta palabra, ¿qué voy a decir? María ante el sepulcro ya no puede decir nada, ya no puede decir no tienen vino. Ya no puede decir eso porque ya se ha derramado todo el vino nuevo. El odre nuevo, que es el corazón de Cristo, ya ha sido rasgado y roto. Y todo el vino ha regado el mundo. Jesús ya no puede contestarle: mujer, todavía no ha llegado mi hora, porque su hora ha llegado. Y ya le he escuchado decir: todo está cumplido, consumatum est. Ya tienen vino. ¿Ves, madre? Ya todos tienen vino. Un mar de sangre fluye, inunda, avanza por tierra, mar y cielo y los redime. El universo entero ha quedado ebrio de ese vino, empapado en ese vino que ha convertido el mundo en una fiesta. Ya se ha celebrado la verdadera boda, la de la gracia con la humanidad y la de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ha sido el vino con el que hemos celebrado esa boda, para que nosotros tengamos vino, boda, fiesta, para que nosotros seamos hijos. Ella nos ha dado al Hijo, se ha quedado sin nada. Ha sido de verdad como la uva pisada y exprimida en el lagar, para que nosotros tengamos vino. Primero le dijo eso: mujer, aún no ha llegado mi hora. Ahora, ante el sepulcro, ella contempla y comprende que ya ha llegado la hora, ya tienen vino y ya todo se ha cumplido. Esta palabra no lleva añadida ninguna oración. Nunca se la han puesto. Es hora de que digamos la que nos salga. Séptima palabra: hacer lo que Él os diga. No nos podía decir la Virgen otra cosa, no nos podía decir otra cosa la esclava. Nos enseña cómo actúa, cómo vive, cómo piensa una esclava del Señor. Haced lo que Él os diga, sin más. Sin más reflexiones, sin más razonamientos, sin pedir explicaciones, sin darle más vueltas. Lo que Él os diga, por raro que pueda parecer lo que diga, y rápidamente. No hay que discernir ni tomarse tiempos de reflexión. Haced lo que Él os diga, vamos, ya, rápidos. Podríamos haberle contestado a la Virgen: pero a ver, si te acaba de decir que le dejes en paz, que aún no es su hora, que a ti qué te importa, que esto no es cosa tuya, que no te metas, que lo arreglen los novios. La contestación que te ha dado es un poco, en fin, un poco ambigua, un poco rara. Pero ella conoce a su Hijo y por eso mismo mantiene en Él una confianza inquebrantable. Él que diga lo que quiera, que conteste como quiera, que para eso Él es el que es. Pero vosotros, haced lo que Él os diga. Yo sé cómo me quiere, sé cómo es Él y sé que va a hacer lo que le he pedido. Así que lo poco que tenemos que hacer nosotros, vamos a ello cuanto antes, rapiditos, sin protestar, sin hacernos los remolones. Vamos a disponer todo cuanto antes para que Él haga. Es que lo que Él nos pide es muy raro. Llenar unas tinajas de agua que además son enormes nos va a costar muchísimo trabajo y al final el agua siempre será agua. Que no. Lo que Él os diga, ya, sin vacilar. La Virgen nunca nos podría decir otra cosa, porque esa es toda su vida. Y sigue siendo su gloria en el cielo, a hacer lo que Jesús dice,
Ahora es la esclava del Señor glorificada, pero sigue siendo la esclava del Señor y nos lo sigue repitiendo. Haced lo que Jesús os diga, confiad en Él, obedeced cuanto antes y vuestra vida se llenará de luz, de alegría, de amor. En el Gólgota también María obedece. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Bueno, pues lo que tú digas. Entienda o no entienda, me cueste o no me cueste, lo que tú digas, hijo. Y obedeciendo, el agua va a ser vino. Lo que aparentemente no sirve para mucho va a cambiar de naturaleza y va a tener un valor inmenso. La voluntad de Dios es el único deseo de una esclava, que se haga su voluntad. Y no olvidemos nunca que la voluntad de Dios siempre es amor. Cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muchas veces hablamos de una voluntad de Dios, de lo que Él dice, de lo que Él quiere, de lo que Él pretende para cada uno, pues lo decimos casi como resignados. Que se haga la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera, como quien se resigna a lo inevitable, ¿no? Y aguantar lo que venga. Y no nos damos cuenta de que cuando ella dice, haced lo que Él os diga, cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro y decimos, hágase tu voluntad, lo único que estamos diciendo es que el amor de Dios sea en nuestra vida. Hacer lo que Él os diga es el equivalente a dejaros querer por Él. Cuando decimos hágase tu voluntad, le estamos diciendo a Dios que se cumpla su plan de amor, porque el plan de Dios siempre es amor, la voluntad de Dios es amor. Así que obedezcamos a la Virgen con mucha alegría, porque es disponernos a dejarnos querer por Dios. Y cuando recemos el Padre Nuestro y digamos hágase tu voluntad, no digamos esto con pesar o con miedo o resignados a lo inevitable, sino siendo conscientes de que lo que estamos diciéndole al Señor es que lo que queremos es que se cumpla su plan y que nos pueda querer sin trabas. Haced lo que Él os diga. Obedeced a Jesús y gustaréis el amor, la alegría, la plenitud. No tengáis miedo y haced lo que Él os diga.